Buenas tardes, profesora. Gracias por acompañarnos y brindarnos su tiempo para esta entrevista. Hoy vamos a conversar sobre la obra Lo que es contra el secreto profesional de César Vallejo, el cual nos permite reflexionar sobre estos temas actuales como el abuso al poder y queremos realizarles algunas preguntas. Si está de acuerdo para poder empezar con la primera pregunta. Buenas tardes. Voy a empezar. ¿Cuál considera que es el mensaje central de César Vallejo que transmite en contra del secreto profesional respecto al periodismo y el poder? Bueno, en la obra que postura César Vallejo, bueno, el mensaje central sería que transmite es que el periodismo no puede ser cómplice del silencio ante la injusticia. Para Vallejo, el periodismo tiene responsabilidad moral y social de denunciar estos crímenes, las arbitrariedades, también como la corrupción. Incluso eso significa romper ciertos códigos, ¿no?, de reserva y discreción profesional. Muchas gracias. Como segunda pregunta sería, ¿cómo interpreta Vallejo el papel del periodista en contextos de represión política según el control según tu lectura del cuento? Con respecto a la represión política, en sus relatos de César Vallejo muestra que el periodista no es un mero narrador de hechos neutros, sino es un actor comprometido que debe denunciar las injusticias y dar voz a quienes son silenciados por el poder. En un contexto de represión política, el periodismo aparece como una forma de resistencia moral frente al abuso. Entonces, decía acá que el periodista es un mediador entre el sufrimiento del pueblo y la conciencia pública. Vallejo lo concibe como alguien que tiene la misión de visibilizar la explotación y la violencia que sufren los más pobres, aunque eso significa exponer el riesgo de la censura, la persecución o la cárcel. Muchas gracias. Con la siguiente pregunta, ¿cree que el secreto profesional en la obra que representa una defensa legítima del periodista o una herramienta de descubrimiento impuesta por el poder? ¿Por qué? Sí, en la interpretación de la obra de César Vallejo, el uso del secreto profesional puede verse como una defensa ilegítima del periodista cuando se utiliza para proteger el poder represor en lugar de defender la verdad y la justicia. Acá Vallejo critica el uso del silencio como forma de encubrimiento, ¿no? Eso se da en la obra. Y el verdadero periodismo para Vallejo implica compromiso social y valentía. También la obra acá muestra la legitimidad del periodismo está en función de denuncia, no en el silencio cómplice, ¿no? Muchas gracias. Con la penúltima pregunta, en el cuento, el periodista atraviesa un dilema ético. ¿Qué relevancia tiene esta tensión entre moral y legalidad en la actualidad? Me estás hablando del abuso de poder y la voz silenciada. ¿Cómo me dice la pregunta? Esa es la 4, ¿no? Sí. ¿Me puedes repetir la preguntita? No te entendí bien. En el cuento, el periodista atraviesa un dilema ético. ¿Qué relevancia tiene esta tensión entre moral y legalidad en la actualidad? Ya. Cuando hablamos de moral, de legalidad,
Acá se plasma, ¿no? Lo que hablamos de moral es que nosotros como profesionales debemos transmitir la ética profesional. Y me hablas de legalidad, que ningún profesional debe estar sujeto a hacer cosas indebidas, a hacer cosas lo que son contrario a nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Como es nosotros debemos tener una conducta conforme a ley, como se dice, ¿no? Conforme lo establece nuestra Constitución política. También acá en el cuento se puede decir que el sistema judicial aparece como una herramienta del poder político y económico para intimidar y castigar a quienes se atreven a denunciar las injusticias. La justicia no actúa con imparcialidad, sino que se utiliza de manera manipuladora para proteger a poderosos y a la vez silenciar las voces críticas, ¿no? Por ejemplo, cuando el periodista es denunciado y llevado ante el juez bajo acusaciones falsas de difamación o calumnia. Muchas gracias. Con la última pregunta, ¿cómo se refleja el uso manipulador del sistema judicial en el cuento? ¿Puede darnos un ejemplo específico? Ya, como específico ahí, para, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo específico, un periodista es denunciado, ¿ya? Llevado ante el juez bajo acusaciones falsas de difamación, ya sea de calumnia. ¿Qué sucede acá? En este proceso judicial, ¿qué se busca? No busca esclarecer la verdad, sino amedrentar al periodista para que no continúe publicando artículos que exponen los abusos de las autoridades. Acá el juez tiene un papel muy importante, por eso el juez acá actúa más como un instrumento del poder que como un garante de justicia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque admite una denuncia sin fundamentos reales y permite un proceso viciado. Entonces, nos hacemos la pregunta, pero este ejemplo, ¿qué refleja? Refleja claramente cómo el sistema judicial, cómo nuestro sistema judicial es manipulado para dar apariencia de legalidad a la persecución política. Y así legitimando el castigo contra quienes ejercen su libertad de expresión. En conclusión, se puede decir también que esta obra de Vallejo, El secreto profesional, se presenta como una defensa ilegítima del periodista cuando se usa para justificar el silencio ante el abuso de poder. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, profesora. Gracias por sus respuestas y por compartirnos su análisis. Esta entrevista nos ha ayudado a comprender mejor la crítica social y política que plantea César Vallejo, y así como el valor del periodista libre frente al poder. Agradecemos su participación y el tiempo que nos ha brindado. Gracias. Gracias. Hasta luego, Kelly. Buenas tardes, nos encontramos con el joven David Jaramillo. Le voy a hacer unas preguntas. ¿Qué opinas de la frase de Vallejo, el poder cuando se ejerce sin ética silencia la verdad? ¿Cómo se conecta esto con las realidades actuales? El poder, Vallejo en cierta forma tiene razón, ¿no? Cuando dice que el poder se ejerce sin ética. ¿Cómo se relaciona esto en la actualidad? En la actualidad más que todo se puede ver hoy en día en los medios de comunicación que ya nada de lo que transmiten o casi nada de lo que transmiten es realmente cierto, ¿no? Porque a veces manipulan la información por querer hacer quedar mal a algunas personas o por... ¿Consideras que el periodista del cuento está más comprometido con la verdad o con su seguridad personal? ¿Cómo lo ves tú como lector?
considero que el periodista más se basa en su propia seguridad, ¿no? Ya que lo que todos mayormente queremos es que los medios de comunicación transmitan la verdad a todos nuestros pobladores. Y en cierta forma se le entiende al periodista que tenga miedo por sobreguardar su seguridad, pero también da cólera que a veces no compartan la verdad a toda la población. Continuando con las preguntas, ¿qué efecto tiene la censura sobre la consecuencia social y el derecho a la verdad, según se plantea en la obra? Bueno, según la censura, hace que la sociedad no esté enterada realmente de lo que está pasando, ¿no? Es como decir, como lo que estamos pasando en la actualidad, ¿no? En el gobierno, muchas personas o personas que están dentro del gobierno hacen cosas ilícitas, cosas malas, las cuales nadie les puede decir nada, ¿no? Las personas simplemente que se quedan calladas, no hacen su levantamiento, alzan su voz, pero no pueden hacer más que eso, ¿no? Y es donde se vincula con la obra, ¿no? Que en la obra también transmite eso, que hay mucha impotencia y no pueden transmitir lo que ellos sienten y se quedan callados. Ya, muchas Muy buenos días, compañero. Soy estudiante del segundo ciclo de Cátedra Vallejo. Estoy haciendo una entrevista sobre la obra de César Vallejo y las críticas del abuso de poder. ¿Crees que este cuento sigue siendo vigente hoy en día cuando vemos casos reales de periodistas perseguidos? ¿Por qué? Muchas gracias por tu pregunta, compañera. Bueno, sí sigue siendo vigente, ya que hoy en día los periodistas son silenciados y pues, son perseguidos por denunciar abusos. En el contexto de Vallejo, el intento de callar la verdad sigue siendo visto en la actualidad. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué otros textos de Vallejo, como Paco Yunque o Los Nueve Monstruos, también denuncian el abuso de poder? ¿Qué elementos comunes encuentras entre ellos? Bueno, Paco Yunque denuncia el abuso de los poderosos sobre los más débiles. En Los Nueve Monstruos se expresa el dolor de la injusticia mundial. Digamos que en ambos se denuncia tanto el poder injusto y defienden a los oprimidos. Tú por compartirnos tu opinión. Recordar que la obra de César Vallejo es también recordar la importancia de la ética, la verdad y la justicia frente al abuso del poder. Hasta la próxima.